¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy estoy en un búnker. Habéis visto que hemos cambiado el decorado habitual. Bueno, la explicación es que estoy en la tele y había que hacer esto. Y lo importante aquí no es el decorado, sino la persona que va a estar al otro lado. Seguimos con las charlas. Vamos ya con la segunda de esta nueva temporada de Club de Soccer. Hoy, la verdad que vais a pensar, Nacho ha inventado esto de las charlas para invitar a sus amigos. Pues es verdad. O sea, hoy para pasar otro amigo. Pero no es tan porque son mis amigos, eso también influye, sino sobre todo porque creo que tienen cosas muy interesantes que contar. Ya pasó la semana pasada con Rodrigo Fáez, que yo creo que os gustó bastante. Y hoy se pasa por aquí Sergio Maffei, que es uno de los periodistas importantes, iba a decir veterano, pero se va a enfadar, así que voy a decir uno de los importantes del diario Olé. Sigue a la selección argentina por todo el planeta. Imaginaos si no tendrá historias que contar. Y conoce muy bien ese vestuario, ese grupo, no solo el de ahora, también el de anteriores generaciones, así que bueno, yo creo que vamos a poder echar una charla muy interesante. Hablaremos del Diego, hablaremos de Qatar 2022, de la escaloneta, de la vida, ¿no? Que también hay que hablar de eso. Y en fin, que hay mucho de que hablar. Así que voy a arrancar, que si no me enrollo luego no nos da el tiempo. Antes, eso sí, siempre os digo, suscribiros al canal, que ayudáis mucho, darle like y comentad ahí en comentarios. Compartidlo a quien creáis que le puede gustar, le puede atraer esta charla, pues lo mandáis y seguro que le sumamos aquí a la familia de Club de Soccer. Venga, nos vamos a Argentina. Vamos a arrancar esta charla. Vamos a por ella. Sergio Maffei, querido mío, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Nacho, querido, ¿cómo andas? Un gusto grande. Qué bueno tenerte porque tampoco hablamos tan de corrido. A veces hablamos, muchas veces, en poco tiempo, luego estamos un tiempo sin hablar. Pero bueno, aquí por lo menos podemos playar un rato y hablar. A ver, yo, para la gente que nos ve sobre todo en Latinoamérica, saben perfectamente quién eres. Pero la gente que nos pueda estar viendo desde España o desde Estados Unidos, pues nada, decir que Sergio, ya lo decía un poco antes, desde los 90, ¿no? O principios del 2000 estás ahí en sí, sí, 96 que fue que empezó el diario. Ajá. Diario Olé, si alguien no sabe lo que es el Diario Olé, no sé qué hace aquí, pero bueno, ya digo, diario referencia, evidentemente, del deporte en Argentina. Desde que estamos en la época de Internet, ¿no? Pues ya referencia internacional. Y lo dicho, Sergio es de los que están cerca de la selección, aparte de hacer mucho fútbol local, de Latinoamérica también. Yo digo eso, Sergio, si tú tuvieras que explicarle a alguien que no está viendo y que no te conoce quién es Sergio Maffei, ¿tú qué le dirías? Bueno, a ver, bueno, como vos dijiste, soy argentino, vivo en una ciudad que se llama La Plata, que está muy cerca, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. La Plata es justamente la capital del país. Bueno, es una ciudad más chica, pero llena de estudiantes, de universitarios. Aquí hay muchas universidades. Y bueno, también acá tiene dos equipos de la ciudad que son bastante conocidos, quizás sobre todo Estudiantes, que fue campeón de la Copa Libertadores y también campeón de la Intercontinental en 1968, ganando en la final nada menos que el Manchester United. Y el otro equipo Gimnasia. También. Tiene una brujita ese equipo. Y tiene, claro, a Juan Sebastián Verón, digamos que por ahí es bastante más conocido en Europa por el paso por diferentes clubes. Y bueno, y el otro equipo de la ciudad es Gimnasia Esgrima La Plata. Y yo en Olé, digamos, estoy desde casi de su comienzo y habitualmente cubro la información de Boca Juniors y de la selección argentina. Eso lo hago prácticamente, lo de Boca desde el 2000 y la selección argentina desde más o menos el 2005 por ahí. Yo voy a añadir además que eres un tipo excelente, que yo he tenido la oportunidad de coincidir en alguna Copa América contigo y la verdad que da gusto porque siendo pues un tipo con mucha experiencia y que lleva ya muchos años, siempre está ahí, siempre está pendiente, siempre está dispuesto a ayudar. Eso para mí es muy importante porque yo cuando he ido a Copas América, ahora ya voy controlando un poco más, pero claro, cuando llegas de primeras a hacer a Argentina o Brasil, que no es mi selección, pues que aparezcan Sergio Maffei que te ayudan es muy positivo. Desde cualquier cosa, hasta a qué hora entrenar mañana, quién habla o quién crees que tal, que a veces estamos un poco perdidos los que venimos de fuera y eso sí. Yo lo pongo mucho esto en valor, Sergio, y el otro día hablando con Rodrigo también, porque a veces yo creo que en nuestra profesión ahora mismo
pues se ha perdido un poco eso, ¿no? No sé si tanto, yo creo que los que llevan más tiempo sí, pero hay mucha gente también que es joven que llevan aquí 4 días y a lo mejor no tienen esa actitud, ¿no? Y sin embargo alguien, pues eso, con tu experiencia, con tu rodaje, que es ya veterano en esto, eres lo contrario, generoso, cercano, buen compañero. No sé si tienes esa percepción también un poco de qué está pasando, ¿no? No sé qué percepción tienes a día de hoy de la profesión, que cada país es un mundo, pero así en general yo creo que está un poco constipada, ¿no? La profesión del periodismo. Sí, comparto. Primero te agradezco tus palabras, la verdad que es una alegría que lo veas así. Y sí, la verdad que por ahí a veces uno dice que es periodista de otro palo, por ahí separándolo de este momento de mucho frenesí, incluso de mucha inmediatez de las redes sociales, ¿no? Que creo que han marcado un poco un quiebre, incluso en la relación misma de nosotros como colegas. Es todo ver quién tira la primera primicia, quién lo dice primero, quién lo tuitea antes, o sea, capaz que en vez de antes tenía la posibilidad de contárselo a otro y bueno, madurar un poquito la noticia y encontrarle alguna cuestión más. Hoy es todo rápido, ver siempre, y eso hace que se provoque una competencia que a veces es feroz, ¿no? Y creo que se ha perdido mucho eso. Incluso se ha perdido muchísimo contacto con los protagonistas. Yo siempre cuento que, al menos ahora en Boca, uno no podía ver las prácticas todos los días, ahora solamente a veces se abre una vez, no tenés contacto con los jugadores. Antes vos tenías relación con ellos, podías... Mirá, yo voy a recordar un jugador que es Guillermo Barros Schelotto, el mellizo que hoy dirige la selección de Paraguay con su hermano Gustavo, que fue multicampeón en Boca, y a mí me pasaba por ahí de cuando terminaba el entrenamiento esperarlo, y él por ahí me decía: mirá, Sergio, estoy apurado, subite al auto, vení conmigo, y yo iba con él. Está bien, tenía la suerte de que él vivía en La Plata, era de la misma ciudad donde vivo yo, pero hoy eso es inaccesible. No, es impensable. Y acá por ahí hay una práctica en nuestro país que por ahí en Europa no es tan frecuente, que es a veces comunicarte con el jugador por celular o en su momento llamarlo al teléfono de línea. Hoy no existe más, capaz el teléfono de la casa, digamos. Es una práctica muy habitual acá en Argentina, porque que vos te pudieras comunicar por teléfono con el jugador. Yo entiendo que en Europa por ahí eso eso ya no existe, pero yo eso... Ya no existe. Yo eso, somos más o menos de la misma quinta, yo soy un poquito más pequeño que tú, pero vamos, yo eso lo he visto. O sea, yo cuando empecé a trabajar, tuve la suerte que empecé cubriendo, además, yo empecé a lo grande, empecé Atlético de Madrid y tal, y el segundo año ya me pusieron con el Real Madrid en la etapa de los Galácticos. Entonces, eso que tú me estaba riendo porque eso que tú has contado con Schelotto, yo lo he vivido con Roberto Carlos, con Figo, con estos, ¿no? También, evidentemente, con Helguera, con todos los que estaban, que no eran tan galácticos, pero que también eran capos, ¿no? Y era tal cual, o sea, tú hablabas con ellos de tú a tú, cara a cara. A veces a mí me ha pasado, yo estaba en el coche con Figo o con Roberto Carlos, que, oye, me voy, ven, y hablas con él ahí. Eso, evidentemente, en Europa ya no existe. O sea, eso antes No, y acá tampoco, ¿eh? Acá tampoco. Sí. Y el teléfono sí, tener el teléfono de todos los jugadores y poder llamar, preguntar, en este caso pues sería más de WhatsApp. Ahora no, ahora todos los jugadores tienen su asesor de imagen, su asesor de comunicación. Pues todo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, en Argentina, digamos, se mantiene un poco, pero ya no es lo de antes tampoco. No, tal cual, y a veces, digamos, la lucha que por ahí que tenemos nosotros, capaz que más de alguno se va a enojar, es que esos mismos asesores de prensa que vos mencionás, en vez de ser el canal por ahí que te facilite a veces la llegada del protagonista, termina siendo un obstáculo. Entonces eso hace todavía más complicada la profesión, sobre todo cuando se trata de prensa de los clubes, ¿no? También eso ha hecho muy difícil a veces llegar a un jugador. A veces me ha pasado, o nos ha pasado en ese tiempo, que el jugador te da el ok por distintas razones, o porque te lo cruzaste, o que pudiste intercambiar un mensaje por WhatsApp, y el de prensa te dice que no. O sea, el jugador acepta hacer una entrevista y no te lo permite el de prensa del club. Por X razones, o porque no es el momento, o porque si te lo da a vos se lo tiene que dar a otro, y entonces, bueno, empiezan un montón de complicaciones que hacen todavía más complejo la profesión, que en realidad nuestra profesión se trata de ser un poco eso, el vehículo o el nexo de llegada a la gente, ¿no? Entonces a veces
no es una nota que yo quiero hacer, o sea, la quiero hacer obviamente por mi profesión, porque es lo que hago, pero también para trasladársela a la gente, y ahí, bueno, hay algo que en el camino se interpone. Sí, sí. En España, por lo menos, que lo conozco mucho más, lo que Sí. se da ahora la moda es que, por eso que tú dices de que el jugador sí lo quiere hacer, pero el club te lo impide, no te imaginas cuando llega la fecha FIFA la cantidad de jugadores de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético de Madrid, que empiezan a dar entrevistas porque están bajo otro paraguas, que es el de la selección, o porque directamente ni le dice nada al de la selección, al de prensa, directamente se conecta desde el hotel y listo. Y así lo han hecho un montón, en el caso de Madrid, Modric, Casemiro, o sea, un montón de jugadores. Eso pasa, digamos que al final como periodistas que somos, se supone que si eres periodista tienes que ser un poco vivo, ¿no? Y buscarte la vida, pues esa es una estrategia que a día de hoy todavía funciona, Sergio, no sé si va a durar. Sí, y vos lo creo que lo viviste un poco en la Copa América que compartimos, la del 2019 en Brasil, que yo creo, a ver, por ahí vos me decís lo contrario, creo que eso en Europa no sé si pasa. En la zona mixta, que están las vallas, a veces acá en Sudamérica se corren las vallas para evitar, o sea, está hecho el camino de valla de zona mixta para que pasen por delante de la prensa los jugadores y nos ha pasado que han cambiado a medida, por ejemplo, con Messi. Messi venía caminando, le iban corriendo la valla para que se alejara de la prensa y saliera por una puerta, o sea, ni siquiera hasta esa posibilidad te daban de hablar con el jugador, digamos, en algo que prevé el torneo para que haya contacto con la prensa. No, eso es una locura. Pero y bueno, cada vez es así. Más trabas. Sí. Oye, luego te voy a preguntar por Argentina, por la selección, que además Sergio va a ir a Qatar. Sí. Y hay que hablar mucho de la famosa escaloneta. Sí. Pero volviendo un poco a lo que decías, esto que decíamos de cercanía con los jugadores, también pasaba, por ejemplo, que el caso de Argentina es muy parecido, por ejemplo, al de España, en el que en los dos países hemos tenido dirigentes que casi tenían más interés que los jugadores, ¿no? Y ahí todavía es el trato a veces más cercano. Claro. Ahí también se está empezando a perder, se está profesionalizando todo mucho, pero bueno, ahí también, digamos que tú seguro que tienes alguna historia, siguiendo a Boca, por supuesto, de todo lo que ha pasado por ahí, ¿no? Alguna anécdota, alguna historia con algún dirigente, pues es que son tantos, ¿no? Pero alguno que tú recuerdes de acceso y demás. Sí, a ver, obviamente que acá la relación con la dirigencia es cercana, eso sí, por ahí es lo que se sigue manteniendo. Bueno, ahora en el caso de Boca es más complejo porque lo que pasó ahora es que está como encargado del fútbol es Juan Román Riquelme, digamos, que ha jugado en el Barcelona y en Villarreal, y bueno, él es bastante cerrado en su trato con la prensa, solo habla por lo general con un solo canal y hasta incluso con un solo programa cuando es que da algunas entrevistas, y bueno, eso se hace muy difícil, pero sí, en general, digamos, cuando uno viajaba con Boca tenía una relación digamos muy cercana con los dirigentes. Así como anécdota, digamos, te podría mencionar al mismísimo Maradona, que a mí me tocó compartir con él una gira por Holanda, era Corea del Sur, Holanda, en el 2005, que hizo Boca. Él en ese momento era una especie de manager, más de nombre que de función, pero eso le permitía viajar con el equipo. Y así como anécdota más importante que me tocó vivir con alguien que era dirigente, que era Diego en ese momento, aunque Diego excedía todo el rótulo que vos le puedas poner. Sí, es otra dimensión. Puede, por ejemplo, estar escribiendo en una noche en Ámsterdam para Buenos Aires. La diferencia horaria hacía que en Ámsterdam sea la medianoche y en Argentina, bueno, todavía eran las 7 de la tarde, por lo cual yo tenía bastante trabajo por adelante y estaba escribiendo para Blé, y se comunica conmigo el jefe de seguridad de Boca, estaban, bueno, casi toda la delegación ya casi durmiendo, y me dice, mirá, Diego quiere comer, y quiere comer en McDonald's, que estaba enfrente del hotel. Bueno, le digo, me dice, vos te manejás un poquito mejor con el inglés, dice, ¿me podés ayudar a dar una mano? Bueno, voy, cruzamos al McDonald's, resulta que el McDonald's estaba cerrado. ¿Pero Diego fue al McDonald's o no? No. Él mandaba a decir que tenía hambre y que quería comer de McDonald's. No, Maradona andando por Amsterdam le conocen. No. Es una locura ese McDonald's. Diego era muy de eso. Quiero esto, bueno. Sí. Había que hacer lo imposible, o a quien le encomendaba la tarea tenía que hacer lo imposible para cumplir con eso.
si no te marcaba. En ese caso, el jefe de seguridad de Boca me consultó a mí porque tenía casi toda la delegación durmiendo. Bueno, dale, sí, yo te doy una mano, digamos. En eso de cuando uno viaja por ahí tiene una relación más cercana con lo que es la delegación en sí, del equipo que está cubriendo. Bueno, cruzamos el McDonald's, estaba cerrado, en realidad solo estaba abierto el automac, bueno, caminando por entre medio de los autos. Obviamente que no dijimos que era para Maradona la comida, pero a mí me tocó, bueno, agarré, pagué, que una cajita feliz, que esto, bueno, entonces el de seguridad de Boca, el jefe de seguridad me dice, bueno, andá y lleváselo vos, te doy el número de habitación. Nada, cuando yo me acerco a la habitación de Maradona, imagínate que me temblaban las piernas. Yo no había tenido todavía ninguna vez un mano a mano con él, un cara a cara. Era todo, era el ídolo, el mito, todo en ese momento, y yo como un despachante de McDonald's, un delivery en ese momento, más que periodista. Entonces le toco la puerta y te juro no me olvido más, abre la puerta a él, todo transpirado, porque estaba jugando al fútbol tenis adentro de la habitación con allegados que habían ido con él. O sea, habían volcado lo que era un sillón de la habitación, le habían puesto tipo red, la habían volcado y estaban jugando al fútbol tenis, lo que marca ese amor de Diego por la pelota permanente, de jugar al fútbol hasta en una condición que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido hacer una cosa así, ¿no? Hubiésemos esperado a otro día para salir. Bueno, él volcó el sillón, estaba jugando al fútbol tenis, todo transpirado. Mirá, Diego, hola, sí, soy Sergio, te vengo a traer lo de McDonald's. Agarró la comida y me cerró la puerta. O sea, no me dio ninguna posibilidad de ni decirle hola, ni quién era, ni nada, ni que haga una nota. Nada, o sea, lo que vio en mí era alguien que le traía la comida. Nada sí, el del delivery. Claro, el delivery. Y después al otro día, ahí de prensa del club pactaron como una entrevista con él, porque era obviamente la persona que todos queríamos entrevistar. Y bueno, yo me acerqué y le digo, mirá, Diego, yo fui ayer el que te traje la comida. Ah, bueno, maestro, gracias. Él decía siempre maestro. Bueno, gracias. Yo le hice una nota, que fue mi primera nota mano a mano con él, pero bueno, esa quizás es la anécdota más cercana que tengo con un dirigente y la que tengo con Diego, digamos, claro, que puedo contar. Me contó una igual Juan Castro, que le conoces bien, sí, de Marca. Sí, claro. Cuando yo creo que Diego era seleccionador, entonces sí, se plantó, él estaba en Madrid, no sé si era seleccionador o no, pero creo que sí, y estaba en Madrid, y entonces jugaba ese día el Real Madrid en el Bernabéu y se le antojó, porque él no estaba por ver a los jugadores, él estaba en Madrid pues por lo que fuera, claro, estaba en temporada, digamos, de clubes. Sí. Y entonces dijo, mira, que quiero ir al Bernabéu. Y creo que fue como una hora antes del partido y tal. Entonces, claro. Ya te Juan llamando al club, oye, mira, que va Maradona. Encima, claro, tú ves que te llama alguien una hora antes para decirte que va Maradona y esa gente están vacilando, que te están tomando el pelo, ¿no? Claro, pues, tal cual. La cuenta está por el canal, porque la contó además aquí en Club de Soccer. Y la anécdota de esa, que eso yo sí lo sé, porque cuando pasó eso, yo trabajaba en Real Madrid Televisión. Me acuerdo perfectamente que nos dijeron, ha llegado Maradona, está en el palco y está en chándal. El palco del Bernabéu es... Bueno, sí. Imposible que no vayas en traje y tal. Solo Maradona. De galera. Sí, yo creo, no sé, no tengo el dato, ¿no? Pero me jugaría lo que quieras. Vamos, estoy convencido que es la única persona que ha estado viendo un partido en el palco del Bernabéu en chándal. No en camisa, no en traje. Tal cual. Diego es mucho de eso, por eso yo te decía, es mucho de esos pedidos, no sé, de estar en la casa, no, quiero ir a esta obra de teatro, y bueno, nada, empieza a llamar, y ¿quién no le hace un lugar a Maradona? Y hasta vos mismo sentís que le tenés que cumplir, que no le podía fallar, ¿entendés? O sea, ¿cómo le vas a fallar a Maradona? O sea, en nuestro caso, después de todo lo que dio por el fútbol argentino o por el país, digamos, es como una obligación, y se mueve el mundo. De hecho, él movía el mundo a su alrededor también por estas cuestiones. Sí. Oye, ahora que comentamos lo del Diego, claro, estoy atando un poco ahí, hilando cosas. Diario Le, referencia absoluta, sí. Desde que está internet, más que nunca, la gente va a buscar ahí todas las noticias que sean de Argentina. Me estoy imaginando el día que falleció Diego. Bueno, primero te pregunto, porque esto es como que cuando preguntas, ¿dónde estabas el 11 de septiembre? ¿Dónde estabas? Sí.
¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te enteras del fallecimiento de Diego? No, mirá, yo estaba, justo estaba entrando a mi casa, que había salido a hacer como, digamos, algunas compras. Era acá ya el mediodía de Argentina cuando empezó a surgir la noticia, y había recibido un mensaje a mi celular que decía: che, se descompensó Diego. Pero bueno, eso era un mensaje ya había pasado otras veces. Que en los últimos tiempos era algo habitual. Ya había pasado otras veces, pero la persona que me lo mandó era una persona que era un periodista, Federico Bueno, que tenía cierta llegada al entorno de Maradona. Entonces fue algo que me alarmó. Entonces lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue prender la tele, y estaba el mismo Federico Bueno en un programa de ESPN, digamos, al aire, y evidentemente ya él tenía después una noticia más, que era nada menos que el fallecimiento, y no encontraba la manera de por ahí de decirlo. Y yo creo que terminó como encontrando la palabra justa, porque lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho era: Diego falleció, Diego murió, y terminó diciendo, digamos, casi fue como una caricia al alma, que lo entendimos todo. Después muchos lo han felicitado por eso, como diciendo: Diego tuvo una descompensación y no resistió. Y yo creo que esa palabra, y esta vez no resistió, dijo, o algo así. Yo creo que eso ya nos hizo a nosotros darnos cuenta de la magnitud del momento. Y obviamente que es un escalofrío que recorrió el cuerpo. Enseguida me llegó una llamada de WhatsApp de un colega de Bélgica preguntándome si era real. Y ahí un poco ya empezás a entrar en la dimensión de lo que era Maradona a nivel mundial, ¿no? O sea, de repente una llamada de Bélgica no la recibí. Creo que la primera vez que recibí una llamada así por WhatsApp de Bélgica, más allá que era un periodista con el que tenía contacto con WhatsApp, como podía tenerlo con vos, digamos, pero nada, fue eso que ya te impacta, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí, comunicarse con el diario, todos a disposición. Bueno, yo me puse a justamente escribir, que fue la mayor obra de Diego, que fue el Mundial del 86, y me puse con eso para la web desde mi casa. Y una vez que más o menos se encarriló todo, que digamos que fue el impacto de esa primera situación, ya después fuimos para el diario. Siempre, vos sabés que siempre hablábamos de esa situación en el diario, digamos, un poco a tono de broma: ¿qué pasará el día que Diego, digamos, se muera? O, digamos, nos encontrará a todos en el diario. Decíamos muchas veces: el día que eso pase se cierran las compuertas, ¿no? Te cierran el diario y te tienes que quedar ahí. Sí. Como aquí en Florida cuando viene un huracán, ¿no? Que cierras y no sales, claro, en 4 días. Y pasó en un horario, te digo, que fue el mediodía de Argentina, que bueno, que digamos, hasta en eso, digamos, es un horario que en definitiva hizo el día largo, pero no como en algún momento imaginábamos nosotros que podía ser, que podía llegar a pasar, no sé, a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Viste, que vos decís, bueno, listo, me tengo que quedar toda la noche. Digamos que eso, estamos grabando esto, es que digo, porque estamos hablando del día que falleció Maradona, estamos grabando esto el día en el que ha muerto la reina de Inglaterra, o sea, que estamos hablando de 2 días históricos en ese sentido. Sí. Y oye, son obviamente noticias y momentos que conmueven, digamos, y quedan para la historia, y que hacen que tenga valor para todo, para cualquiera de esa pregunta que vos hiciste: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Creo que va a ser inolvidable eso. Todos nos vamos a acordar por ahí de ese momento. Sí, tal cual. A nivel de servidores y demás, por curiosidad, resistió, porque me imagino, digo, la web de Olé probablemente ese día la web más visitada del mundo. Y seguramente será el día que más se ha visitado esa página web, ¿no? Sí, sin duda. Mirá, la verdad que no pregunté bien el registro, pero incluso hasta el papel del diario, el diario papel, digamos, que ha bajado muchísimo en todo el mundo, ¿no? No solo en Argentina, en todo el mundo. Solo para nostálgico. Claro, tuvo una venta, digamos, que era fuera de lo normal, digamos, quizá, digamos, el recuerdo de tener en el papel ese día y por ahí el contenido también, porque uno lo que le da, digamos, al fallecimiento de una persona tan emblemática es
digamos, su historia, reflejar su historia, y por ahí eso también actúa como recuerdo, más allá de tener la etapa histórica, ¿no? Y también definir la etapa era un tema, porque la verdad que, digamos, ¿qué poner de Maradona? Digamos, de qué manera simbolizarlo, de qué manera reflejar que ya no está más. Digamos, creo que eso también fue un desafío que llevó mucho tiempo, digamos, resolver, que era lo más difícil, ¿no? También. Sí, desde luego. Oye, vamos a hablar un poco de la selección argentina. Ahora vamos a la actual, ¿no? Pero ya enlazándolo un poco con lo de Diego, de todos los años desde que estás haciendo la selección argentina, claro, es que hablar de la selección argentina es hablar de un equipo top a nivel mundial, con algún momento duro, justo antes de esta etapa. El inicio de esta etapa fue duro. Yo recuerdo que, bueno, en esa misma Copa América que estuvimos, Scaloni estaba cuestionado día sí día también, no se creía en el grupo y demás. Pero claro, con excepción de momentos así muy puntuales, el resto siempre eran jugadores de talla mundial y demás. ¿Qué jugadores con los que has tenido tu trato y contacto te quedas de recuerdo para siempre, ¿no? De decir, que pueda ser un mega crack mundial, pero que luego tiene un trato mucho más cercano, o alguna cosa que a ti te haya impactado? Pues es que se me ocurren tantos nombres, desde los Redondos, Simeone y tal, hasta incluso antes o después, ¿no? El propio Messi. No, bueno, a ver, con el Cholo es uno con el que tuve muy una relación ahí, digamos, bastante cercana. Después, bueno, Roberto Abondancieri, que fue el arquero de Argentina en el Mundial del 2006. El Pato, que atajó en Getafe. Déjame pensar, Martín Palermo. Bueno, Verón, ¿no? Verón escribiste Verón mismo. Yo escribí un libro de Verón. Escribí el libro que él tiene, su biografía la escribí. O sea, te llevabas bien con el Cholo y con la Brujita. Con el Cholo y con la Bruja, sí. Lo que pasa es que él convivieron también acá en Estudiantes en el 2006, que Estudiantes termina siendo campeón de la mano de Simeone después de 23 años. Y bueno, digamos, más allá de que estaba esa cuestión de roce entre ellos, entre comillas, ¿no? Porque había la verdad en lo que personal, pero los dos eran súper profesionales. Pero los dos eran súper ganadores y se unían un poco en el objetivo en común. Digamos, yo creo que sí, que fueron con los que más relación por ahí a nivel cercanía tuve con esta selección. Por ahí un poco lo que te digo, es más difícil a veces de llegar a los protagonistas, porque estos que mencionamos son protagonistas de otros tiempos donde vos tenías un contacto mucho más cercano. Ahora por ahí se hace más difícil el cara a cara o tener una relación, pero sin duda que si te tuviera que definir a este momento de la selección, es un momento inédito para la selección después de muchos años, que haya una química entre la gente, los jugadores, el cuerpo técnico, que se haya podido ganar algo. A mí hay algo que me recorre, que lo pienso permanentemente, que es esto de Diego Messi, ¿no? Que tanto se habló de Diego y Lionel, de Messi y Maradona. Como que Messi terminó soltándose después del fallecimiento de Diego, y después del fallecimiento de Diego terminó ganando por fin algo con la selección a nivel mayor, que era lo que se le negaba. No sé si tiene relación, pero no dejo de pensar en eso, como si la presencia de Diego le generara a Leo una presión extra, estar bajo su mirada, bajo su observación y bajo esa comparación que mientras Diego siguiera vivo iba a existir. No sé, no dejo de pensar en ese quiebre, ¿no? Sí, es un buen apunte, porque es verdad que más allá de lo que haya de profundidad en eso dentro de la cabeza de Messi, sí es verdad que parece como que ha sido un relevo, ¿no? De agarrar uno. Sí. O hasta a nivel, si querés, a ver, no soy muy de creer en eso, pero hasta a nivel espiritual, ¿no? Una cosa así, de esas que no se pueden mensurar, explicar, pero es eso que vos decís, es como tomar la posta, pero más allá de que Leo había tomado la posta de Diego muchísimo antes, bueno, tomar la posta después de, como si ese momento tan triste para los argentinos, él hubiese encontrado la fórmula de encontrar un momento de alegría para el fútbol argentino después de ese golpe, ¿no?
Y creo que se la dio con la Copa América del 2021 en Brasil, creo que sin duda que se la dio. Y se la dio él mismo, ¿no? Y hoy estamos ante un escenario de optimismo, digamos, de una selección que después de lo que pasó en el Mundial de Rusia, yo creo que estábamos ante un agujero negro. Nadie sabía bien cómo Argentina iba a recuperarse de esa situación. Es que lo de Rusia fue un batacazo. Sí, tocar a todos los niveles. Sí. No solo en lo tocar fondo en todo sentido, digamos, porque Argentina clasificó a octavos de final de milagro. Después uno podrá decir que en el partido contra Francia, que lo termina perdiendo ajustadamente, en algún momento estuvo en partido porque lo empezó ganando, en otro momento estaba muy lejos de pero más de allá poder de clasificarse. A nivel también, pues eso, todo lo que hubo en torno a San Sí, Paoli, lo organizativo, el orden. La verdad que fue, digamos, algo que de eso ojalá hayamos aprendido, y por eso te digo un agujero negro, porque era la salida de muchos jugadores que habían permitido que Argentina llegara después de mucho tiempo a una final del Mundial, como fue en el 2014 en Brasil, que habían llegado 2 finales de Copa América, que más allá de que no la hayan podido ganar, digamos, siempre cuesta, acá en Argentina cuesta un poco llegar a esas instancias, digo en Sudamérica en general, y bueno, la verdad que se convirtió en un quiebre que hoy lleva a estar en un marco de optimismo que la verdad que tendría que ser más mesurado de lo que es, porque todavía no tenemos competencia con un europeo, más allá de esto que pasó contra Italia, ¿no? En esta Copa que ganó Argentina. Surrealismo porque no sabes cómo agarrar, ¿no? Porque es una Italia que es campeona de Europa, sí, te llega que no se mete en el Mundial y que te juega ese partido que le pasas por encima. No sabes muy bien lo que tú dices. ¿Lo agarramos de referencia o no? Porque esto no es lo que vamos a contar en el Mundial. De hecho, no es mundialista. Y después no tenés testeo con otro equipo europeo de los importantes que vos digas, bueno, no sé. Tampoco lo iba a hacer Argentina ahora. Yo creo que también previo a ese Mundial de Sudáfrica fue un error haber jugado a tan poco un Mundial contra Italia y contra España. A Italia le ganó, pero contra España terminó en esa catástrofe de los 6 goles, que creo que también, digamos, ahí uno se dio cuenta de que ese partido lo narré yo, Sergio, de poder competir. Y claro. No me lo creía. Yo estaba diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Esto... Sí. Entonces, ahora Argentina va a jugar 2 amistosos digamos, ante rivales, digamos, débiles, Honduras, por decirlo Jamaica. de alguna manera, como Honduras y Jamaica, digamos que no le va a dar ninguna instancia de testeo, pero por lo menos le va a permitir volver a unirse. Yo creo que igual hoy el equipo está en una instancia en el cual es más fuerte lo que es la unión grupal, la mancomunión del grupo, y también eso en función de Messi, de tener siempre esa carta que es Leo, que cualquier otra situación. Creo que hoy el secreto de Argentina está ahí en la mancomunión de un grupo que se brinda, que sabe que no le sobra y que eso lo hace, digamos, rendir de otra manera, porque la verdad que el compañero sabe que se tiene que jugar al 100% por el otro, porque si no, no les va a alcanzar. Entonces yo creo que ahí está un poco el secreto de Argentina, más allá de que todavía tenga el talento, Sergio, de Messi. ¿Qué piensas o qué sientes cuando escuchas, no solo de gente de Argentina, a nivel mundial, periodistas, aficionados de todo el mundo, cuando escuchas lo de Argentina es favorita para ganar el Mundial? O sea, ¿qué piensas? ¿Te da vértigo? ¿Compartes la idea? No, a ver, obviamente que Argentina, Brasil, al menos de este lado del mundo, van a ser siempre candidatos de por sí, y yo creo que una selección que tiene a Messi tiene que ser candidata, digamos, porque Messi en cualquier momento puede generar alguna situación que cambie un partido. Son de esos jugadores. Candidato sí, pero favorito. Sí. O sea, yo, por ejemplo. No, favorito yo creo que no es. Para mí favorito yo creo que no es. Y Francia. No, favorito yo. Como candidata, pero favorita. Sí. No, yo creo que favorito no es. Sí va a ser candidata, sí va a estar ahí, va a estar en la pelea. Yo creo que tiene buena. Lo que pasa es que también depende de esta situación de los cruces. Argentina otra vez podría llegar a cruzarse con Francia. Y ahí, digamos, es un partido casi, digamos, de semifinal de mundial, de cuarto de final de mundial. Por ahí te puede tocar muy temprano. Entonces, es complicado. Yo creo que hoy hay una expectativa también porque
primero, ha logrado Argentina evitar la Messi dependencia. O sea, hoy Messi es influyente en el equipo argentino, pero no es el salvador. O sea, no depende solamente de Messi la selección. Entonces, le da a Leo el salto de calidad, que es un poco lo que siempre se trató de buscar, que sea un equipo, digamos, que juegue, o sea, Leo más un equipo y no un equipo para Leo, ¿no? Exacto. Yo creo que eso se ha logrado. Entonces, eso... Ahí hay una ventaja que tiene el equipo y que lo ha sostenido. ¿En qué momento crees que hace ese bueno, equipo, Sergio? Porque lo que decíamos antes, yo recuerdo 2019, Scaloni cuestionadísimo, sí, en todas partes. Han pasado 3 años, sí, son el mismo entrenador, los mismos jugadores, el mismo grupo, sí, y ahora se habla de ser favoritos o candidatos para el campeonato del mundo. ¿En qué momento se hizo un clic ahí para que ya no sean tan dependientes de Messi y que el equipo se convierta en lo que es ahora? Es que yo no consigo, o sea, la evolución yo la veo, porque yo sigo todo lo que hace Argentina, pero no sé en qué momento se puede producir ese clic. El clic fue ganar, Nacho, el clic fue ganar la Copa América, porque ni siquiera en esa Copa América Argentina tuvo un gran nivel. Digamos, ganó, de hecho con Colombia termina pasando por definición de penales. Entonces... la verdad que el clic fue ganar, es liberarse, sacarse la mochila, lo que decía Di María, romper el muro, romper la pared. Y bueno, eso en definitiva fue lo que terminó, digamos, para mí, liberando al propio Messi, liberando a quienes traían la mochila, soltando al equipo, teniendo otro respaldo y encontrando momentos hasta de felicidad. Hoy el equipo sonríe en la cancha, digamos, antes era una presión que no lo dejaba disfrutar, que pesaba, y hoy, digamos, hasta el propio Di María, ¿no?, que tantas veces ha tenido lesiones musculares que parecían ser su karma, es el que termina haciendo el gol en la final contra Brasil. Entonces, todas esas cuestiones creo que hicieron que se provocara el quiebre definitivo. Fue ganar en esa Copa América que compartimos. Argentina compitió con un plantel nuevo, estaba en ese proceso de empezar a reacomodarse, de empezar a, digamos, a hacer la transición. Scaloni era interino. Yo creo que eso que se hablaba de entrenador interino. Scaloni, que era interino. Claro. Sí. Incluso Argentina en esa Copa América arranca perdiendo con Colombia mal, porque pierde 2-0 con una diferencia en el juego bastante importante. Empata con Paraguay, que tiene un penal en contra, que taja Armani, hoy arquero de River, que va a ir al Mundial como segundo arquero. Y parecía que, digamos, si Argentina no pasaba en una Copa América a una instancia de cuarto de final, ya era el final del ciclo Scaloni, digamos, por más que fuera interino. Después, bueno, se termina acomodando un poco en eliminatorias, lo arranca bien y termina coronándose en Copa América. Y bueno, la extrañeza es que Argentina ha buscado, con todos los técnicos que ha tenido, que potenciar a Messi, y lo logró quizás el que menos esperaba. El que menos esperaba, no por capacidad, sino por inexperiencia, porque no había dirigido nada antes y termina dirigiendo la selección. Entonces fue una situación tan extraña, tan inesperada, que hace que hoy, digamos, hasta que hay que agarrarse de esas cuestiones, ¿no? Para decir, bueno, la verdad, hasta puede ser posible volver a llegar a una instancia de definición de un mundial de la manera que menos se pensaba. Quizás un poco la clave ahí, yo lo he pensado muchas veces, puede estar en ese cuerpo técnico que hay ahora mismo con Argentina, los Walter Samuel, los Pablo Aimar, el propio Scaloni, que vienen un poco de esa generación que hablábamos antes, ¿no? Que tenía otro carácter, otra personalidad, otra forma de estar, de ser, y a lo mejor le han remitido un poquito eso a este grupo. Tampoco tan joven, porque ya tampoco son tan jóvenes, pero sí es verdad que es una generación nueva. No sé si por ahí puede haber también algo de explicación, ¿no? Sí, creo que está bien lo que vos decís. Sí, creo que la experiencia de ellos en la selección. O sea, al final son ídolos de los que están jugando. O sea, los que están jugando ahora mismo con la albiceleste, sus ídolos eran Aimar. Sí, por ejemplo, Samuel. El caso de Aimar, que es el ídolo de Messi, digamos, por decirte de alguna manera, y por la forma de Aimar a veces de tomar las cosas, siempre buscando desdramatizar, tiene ese perfil Pablo. Creo que eso ha ayudado. Lo ha ayudado seguramente a Leo y debe haber ayudado obviamente al contexto del equipo. A Ayala, que por ahí ha sido capitán de la selección y ha vivido por ahí la frustración de quedar afuera en el 2002 de una fase de grupo. Y bueno, todo eso
creo que sí, que efectivamente lo ha absorbido parte incluso de la inexperiencia de Scaloni, ¿no? Le ha dado ahí a Scaloni un refuerzo en el cuerpo técnico que le ha dado fruto. Y después, bueno, esta mancomunión con la gente que no se había logrado, te lo da a ganar, ¿verdad? Y te lo da esto que cuestionábamos en un primer momento, las redes sociales. Bueno, a través de las redes sociales, que Otamendi, que Agüero en su momento, el propio Messi está ya animado a hacer un Instagram en vivo, pero bueno. No llegan al nivel del Kun, ¿no? Que el Kun ahora es un streamer no al nivel del Kun, pero hoy Otamendi, Rodrigo de Paul, digamos, con las redes sociales han acercado mucho a los jóvenes. Entonces, vos podés entrar en la intimidad que ellos te permiten ver, y yo creo que eso ha generado también un feeling con los más chicos, ¿no? Con las nuevas generaciones. Entonces hoy la nueva generación habla del Dibu Martínez, habla de Paul, habla de Paredes, y está Messi también. Obviamente que siempre está Messi, pero los demás se han metido por abrir la puerta de sus redes, o abrir la puerta de la intimidad por las redes sociales. Entonces se ha dado una cercanía, que obviamente todo parte de los resultados, pero que creo que eso también ha ayudado. O sea, lo que a veces no se logra porque es muy cerrado para la prensa, digamos, las entrevistas o cosas, bueno, lo ha logrado por ahí esta parte de las redes sociales de los jugadores. Oye, dos cosillas más que es que sabía que íbamos a ponernos a hablar y nos iban a dar aquí horas tranquilamente. No, del tema de este grupo que va a ir a Qatar, y hilándolo un poco con lo que hablábamos tú y yo fuera de micro antes de empezar, la situación que hay en Argentina ahora tan difícil y tan dura, ¿no? Es algo más que un equipo de fútbol. Yo lo que veo, y por lo que os conozco también a todos los amigos argentinos que tengo, por cómo vivir la selección, es casi una responsabilidad por parte social y demás, de ilusionar a la gente, no sé cómo llamarlo, o de despistar a la gente esas semanas, ¿no? Para sacarles un poco de ese día a día. O sea, evidentemente yo creo que los jugadores no van a llevar esa carga en la cabeza, pero indirectamente la tienen, es decir, entretener al pueblo, decirlo así. ¿No? El fútbol en Argentina es eso que vos marcás, ¿no? Es la posibilidad de dar una alegría que por ahí las dificultades de la vida, y sobre todo este apremio económico que estamos viviendo, digamos, con una inflación que está llegando casi al 100% y con mucho desempleo, y en consecuencia de eso un mayor índice de pobreza, ¿no? Es la posibilidad de poder tener una alegría. El fútbol siempre ha sido un poco eso, y por eso Diego fue lo que fue también, porque le ha dado alegría al pueblo, como generalmente se dice cuando se habla de Maradona. Se le ha dado una alegría que por ahí, sobre todo en aquella época, ¿no? La del 86, que Argentina venía recién iniciando el camino de una democracia tras una dictadura que había provocado la desaparición de 30.000 personas, y bueno, era algo que poder, ver reflejado una alegría de ese nivel, después de lo que había habido Argentina, la guerra de Malvinas, ese famoso partido Argentina-Inglaterra, el gol del siglo de Diego, justamente entre los ingleses. Bueno, todo eso es el contexto un poco de lo que hablamos, y esta situación que estamos viviendo también hace que ellos sean los abanderados un poco, de darle un poco alegría al pueblo también, ¿no? Esta Copa América, después de tanto sin ganarla, fue un poco eso, y ahora la expectativa acá ha sido un boom. Nacho, el álbum del Mundial, no se encuentran figuritas, se agotó el álbum, no hay figuritas, la gente hace cola en los kioscos para encontrar la figurita, explota por redes sociales cuando le aparece Messi. Yo creo que eso marca un poco la expectativa que hay, y también cómo la selección se metió en la gente. Está bien tirado, sí. Los mundiales de figuritas para los coleccionistas siempre ha sido algo preciado, y mucha gente ha coleccionado independientemente de las circunstancias, pero ahora fue un verdadero boom. O sea, no se encuentran, no hay figuritas. El álbum valía 750 pesos y se llegó a vender el doble. O sea, es una locura. Por decirte algo que llama la atención, pero que habla un poco de cómo vive la gente, básicamente a veces, llenar un álbum acá en Argentina es muy caro.
Sí. es Bueno, costoso. en cualquier lado, pero sí. Sin embargo, la gente va por él. Sí. O sea, podemos decir que desde entre el 20 de... Es 20, ¿no? 20 de noviembre cuando empieza. Entre el 20 de noviembre y el día que, esperemos que sea muy tarde, caiga Argentina, esa etapa ahí no hay crisis. O sea, la gente no va a ser consciente de crisis o no crisis. Lo importante va a estar en Qatar y en lo que transmite ese equipo. Eso está claro. Sí, sin duda que fue así. Aquí en momentos de apremio hasta se llegó a televisar la liga de manera gratuita a través de la televisión pública, de manera de que la gente tuviera un elemento al cual pudiera acceder para distraerse, digamos, para desviar también, como vos decís. Fútbol para todos era aquello, ¿no? Claro, fútbol para todos en ese momento, digamos, ¿no? Ahora desde hace un tiempo que volvió a ser pago el fútbol, volvió a ser premium, pero en ese momento era como una forma, bueno, de cómo se vive el fútbol en el país, ¿no? Una forma de un alivio, de decir, bueno, por lo menos puedo ver fútbol. Sí, desde luego. Oye, la última, es que nos ve mucha gente desde Uruguay y yo creo que si no te pregunto esto, luego me van a decir, bueno, Nacho, tienes a Sergio y no le preguntas esto. Ya que sigues el día a día de Boca, ¿cómo de cerca, cómo de lejos, qué hubo de real en todos estos rumores que hubo respecto a Luis Suárez y Cavani? Bueno, Luis Suárez yo creo que le relacionaban más con River, ¿no? Sí, Luis Suárez era para River. Yo creo que lo de Luis Suárez era muy concreto. Si River pasaba en la Copa Libertadores a cuartos de final, yo creo que era una posibilidad muy concreta, porque bueno, de hecho él termina firmando para Nacional, que si bien es el club donde él se inició y hay un afecto ahí, la realidad es que estaba marcado que había una posibilidad concreta de que él se viniera para Sudamérica. Yo creo que eso estaba así. Lo que pasa es que al River, al no competir, digamos, de manera internacional en la Libertadores, digamos, la erogación económica que iba a hacer por Suárez ya se le hacía muy cuesta arriba. Suárez termina yendo a Nacional porque también ahí la Asociación Uruguaya se involucró, porque bueno, era para un bien común, digamos, era para prepararlo a él para el Mundial. De Estado, aunque se me enfaden los de Peñarol, digamos que era casi una cuestión de Estado, totalmente. Sí. Y lo de Cavani en Boca estuvo cerca, o sea, siempre en su momento, el año pasado, él le había dado la palabra a Riquelme, como que cuando él decidiera volver a Sudamérica iba a jugar en Boca. Riquelme siempre le decía o declaró que no había manera de competir con los números que él ganaba allá, que lo que le podía dar era la pasión de acá, de jugar en la Bombonera, digamos, de la pasión del hincha de Boca, esto de que la Bombonera tiembla, digamos, vivir esa pasión eso, que por ahí... Yo eso nunca he entendido dónde está el atractivo. Yo, sinceramente, yo no está en la Bombonera, pero yo cuando veo los vídeos estos que hay, que se ven las grietas, que se mueve. A mí me da miedo, o sea, a mí no me parece divertido. Bien, sí. Que lo que tiene la Bombonera es un movimiento de edilicio que es necesario para que se sostenga, pero además es la acústica del lugar, de cómo grita la gente, que hace que se sienta todo muy cerca y que se sienta muchísimo la presión. De hecho, en uno de los últimos partidos, en Boca Banfield, que es un equipo que es dirigido por Claudio Vivas, que es fue ayudante de Marcelo Bielsa en el Mundial del 2002, él demuestra, como no se puede, casi no puedes escuchar lo que le decís a un jugador, digamos, al lado que está jugando, digamos, un técnico casi no puede contactarse con el jugador porque no le escucha. Entonces le escribió un cartel que decía hagan toquen cortos o algo así, decía el cartel, como para que lo leyera y poder evitar el bullicio de la gente. Es básicamente eso, digamos. Y bueno, lo de Cavani se termina, bueno, en un momento se cayó porque decidió seguir en Manchester una temporada más, en el United, y después ahora se había montado una expectativa porque Cavani demoraba, digamos, su vinculación a un club, se acercaba al Mundial y bueno, se llegó a ver Boca tenía un cupo ahí de refuerzos que excedía el cierre del libro de pases aquí en Argentina por una lesión, entonces podía incorporar, pero finalmente bueno, no se concretó y terminó firmando en Valencia.
Pues nada, es que seguro que me lo iban a preguntar, digo, no, que no se me escape, que soy indeciso. Oye, lo vamos a dejar, aunque podríamos hacer aquí 25 episodios, porque podríamos estar hablando mucho tiempo, pero bueno, no te quiero robar más. Que muchas gracias, que ha sido un gustazo, como siempre, y nada, joder, lo que nos falta es hacer esta charla, pero en persona, ¿no? Tomarnos alguna cerveza o juntarnos Dale, día, sí, obviamente. A ver dónde la podemos hacer. Me encantaría ir para allá, Nacho, me encantaría ir para allá, pero bueno. Aquí en Miami invito yo, eso ya lo sabes. O sea que bueno. Tú solo encárgate del otro. Bueno, te tomo la palabra. Me va a costar llegar igual, pero bueno. Bueno, un abrazo enorme, Sergio, y a todos los que Nacho, están ahí, pues nada, que gracias por conectaros, por vernos y por... no sé si todavía no lo han hecho. ¿Tú te crees, Sergio, que hay gente que todavía no esté suscrita? Que se suscriban al canal, que den al like. Dale, yo te hago publicidad. Sergio ya lo ha hecho, exacto. Un beso. Bueno, amigo, mucho, ¿vale? Una alegría, aprovecho, capaz que no te lo dije, pero una alegría haberte conocido en ese momento en Brasil y bueno, poder compartir este tiempo conectados. Sí, muchas gracias. Y seguiremos aquí. Alguno de estos proyectos que hablamos, alguno saldrá, ya lo verás. Alguno saldrá, sí, seguramente. O te tiraré yo uno, te tirarás tú uno, pero alguno saldrá, ya lo verás. Dale, no nos cansaremos. Bueno, Nacho, un abrazo grande. Chao.